Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Medio ambiente, de mal en peor. Iniciamos este 2022 con la esperanza puesta en que los países económicamente más poderosos del mundo se decidan a establecer y hacer cumplir reglas que protejan el maltratado medio ambiente en que vivimos y no supimos cuidar debidamente. Las muestras de descomposición ambiental ya no tienen discusión, solo debemos ponerle un hasta aquí entre todos los que queremos vivir en armonía con la naturaleza y despreciamos la indiferencia de aquellos que todavía creen que este problema es un invento político. ¿Qué soluciones son las más viables para mejorar o posponer lo que ya parece inevitable? ¿Qué responsabilidad tiene cada habitante del planeta en este grave flagelo? Hoy ponemos este controversial tema sobre la mesa. Un experto nos platicará sobre las posibles soluciones o mejoras a partir de procedimientos sociales que debemos aplicar en estos casos extremos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa que toca un tema que a todos nos interesa. A todos estamos realmente preocupados por el medio ambiente y bueno, trajimos a un experto para que nos explique qué está pasando, para que nos hable de los orígenes de este problema. Y en la media hora que tenemos le vamos a sacar mucho provecho y le agradecemos muchísimo al ambientalista Octavio López que nos acompaña. Muchísimas gracias, Octavio, por estar acá. Pues antes que nada, José, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por dar esta oportunidad, porque es a través de la comunicación y la educación ambiental que nosotros vamos a poder hacer un verdadero cambio, porque este es un cambio de mentalidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar por los orígenes, porque fuera de micrófono hablábamos de que quizás nosotros pensamos de manera ilusa que los indígenas o las generaciones anteriores o mucha gente que eran pocos habitantes cuidaban lo poco que tenían y me decías que no era tan así, entonces me sorprendió un poquito, pero vamos por esos orígenes. Pues mira, primero tenemos que hablar un poco sobre lo que es el verdadero problema, ¿no? Hablar cuál es el tamaño del problema. Estamos hablando que en el mundo hay 2.000 millones de hectáreas deforestadas. Y cuando hablas de 2.000 millones de hectáreas, es difícil de pensar qué superficie es esto. Esto es más o menos Estados Unidos y China juntos, más o menos esa cantidad de hectáreas. O sea, es una cantidad inmensa, pero aún así sigue siendo difícil de entender. Si hablamos de México, la mitad del territorio nacional está degradado, desde muy degradado hasta poco degradado. Y esto es algo histórico, porque por ejemplo, si hablamos, digamos, los romanos duraron 1000 años. Ellos siempre que hacían un campamento, ¿qué hacían? Pues hacer sus estructuras defensivas, sus cercos. ¿De qué eran? Madera, árboles. Los barcos, ¿de qué eran? De madera. Las casas, ¿de qué eran? De madera. Luego todo con lo que cocinabas, ¿qué era? Madera. Para forjar las armas, madera. Y ellos no reforestaban. Nadie reforestaba. Increíble. Y uno puede pensar, bueno, es que tal vez los pueblos originarios, no cuidaban. Lo que pasa es que eran muy pequeños para tener un impacto sobre el planeta. Claro. Pero como nos hemos ido multiplicando, estamos teniendo un impacto sobre el planeta. Y eso es lo que nos está trayendo a este problema que se ha acumulado durante miles de años. Y no es un problema que vamos a solucionar en unos años, porque si tardamos 2000 años en destruirlo, pues no vamos a recuperarlo en un año o dos. Claro, va a ser un proceso de 10, 20, 40 años y eso es lo que se está trabajando. Pero lo que tenemos que hacer es parar y decir, bueno, ¿cómo vamos a avanzar? Ok, digo, sí, las cifras son contundentes. Yo también te platicaba fuera del micrófono que me impresionó que habíamos llegado a diciembre y en zonas de Estados Unidos que era común que cayera nieve, no había nieve en diciembre, como en Chicago, en Colorado, no había nieve. La nieve empezó ahora los primeros días de enero, los últimos días de diciembre, en realidad no. Y ese es un problema también de desequilibrio ecológico, me imagino, ¿no? Exacto. Y aquí es donde la gente, hay una cosa muy puntual. Toda la comunidad científica, el 99.99 está de acuerdo en que el cambio climático existe y que es causado por el ser humano. No hay discusión. Cuando alguien te quiere decir, es que hay algunos que dicen que no, es una trampa. Y donde uno puede decir, bueno, entonces
Esto es completo, estás absolutamente seguro que es así. En la ciencia nada es absolutamente seguro. Claro. Y entonces yo le respondo a esas gentes, le digo, la probabilidad de que esté causado por el ser humano es muy, muy alta, pero también existe la probabilidad que tú y yo empecemos a flotar y que la gravedad desaparezca. ¿Qué tan probable es eso? Y si tienes duda de eso, aviéntate de un edificio de 10 pisos y a ver si la gravedad falla. Así de certero es. Aviéntate de un edificio de 10 pisos. Esa es la misma certeza que hay respecto a que está causado por el ser humano. ¿Por qué? Porque hay unas métricas fáciles que podemos medir y que son públicas. El cambio climático también se le ha atacado por el lado de que dicen, no, es que es el calentamiento global. Una cosa es calentamiento y unas partes se calientan, pero otras se congelan, en otras llueve más, en otras llueve menos. Y eso, por eso preferimos decirle cambio climático, más allá que calentamiento global. Es un desequilibrio. Claro, claro. Y sí hay un calentamiento en el planeta. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si tú te vas a Venus, la temperatura en Venus es de cientos de grados centígrados. El metal está derretido en Venus, en la atmósfera. Pero eso es porque tiene una capa muy gruesa de dióxido de carbono que funciona como un invernadero, que es lo mismo que cuando tú te subes a tu carro y puede hacer frío afuera, pero tu carro está hecho un horno adentro. Claro. Eso es un efecto invernadero. ¿Qué es lo que hace el efecto invernadero? El vidrio. En nuestro planeta, ¿qué es lo que hace el efecto invernadero? El CO2. Antes de la revolución industrial había 200 partes por millón de CO2. Ahorita hay arriba de 400 partes por millón de CO2. El doble. El doble. Pero nosotros, incluso ahorita ya ves que con las nuevas reglas están diciendo que hay que poner sensores de CO2. La gente ya se va a empezar a familiarizar más. Ese número es partes por millón de CO2. Y entonces, entre más CO2 hay, pues entonces hay más efecto invernadero y eso hace que el planeta se haga más caliente. Y hay que pensar, el planeta no va a desaparecer. El planeta lleva miles de años y va a estar miles de años, otros 4.500 millones de años antes de que lo absorba el Sol. Nosotros llevamos sobre la Tierra como humanos como 200.000 años y como 1 millón como especie ahí medio caminando en dos pies. Sí. El planeta tiene miles de millones de años. Los dinosaurios reinaron por 300 millones de años. Claro. Entonces, existe la posibilidad en este periodo, que ahora ya se le dice el antropoceno, de que nosotros pudiéramos desaparecer. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el planeta va a seguir. Nosotros somos los que podemos desaparecer. Claro, esa falsa idea de que vamos a destruir el planeta, lo vamos a destruir. No, al contrario, nosotros vamos a autodestruirnos. Ahora, toda esta manifestación de educación ecológica que empezó hace quizás lo más profuso, lo más informado, lo más comunicado, ha sido durante los 20 o 30 años últimos, ¿no? Yo me acuerdo que hace 40 años atrás, yo sí te puedo hablar de 40 o 50 años atrás, no se hablaba tanto de la ecología y no se le prestaba atención. Ahora, sí, todos estos años hemos venido escuchando un poquito más de conciencia, hemos visto en las escuelas que reparten sus folletos y les tratan de explicar a los niños. ¿Con todo esto se ha avanzado algo o seguimos retrocediendo porque hay una parte de la población que no entiende esto o no quiere entenderlo? Pues mira, la generación de los baby boomers, esa generación que tiene 50, 60 años, esta generación creció, en el caso de México, ellos crecieron con un programa que se llamaba el Programa para Ampliar la Frontera Agrícola. Mi papá participó en ese, a mí me tocó estar en eso. Y yo me acuerdo que con un bulldozer, 2 bulldozers gigantescos, ponían una cadena de 15 toneladas, primero pasabas y tumbabas los árboles, luego pasabas con el bulldozer, esto ahí en Tabasco, y salían corriendo changos y cosas así, y luego le prendías un cerillo. Cientos de hectáreas deforestadas. El gobierno pagaba por la deforestación, porque se trataba de decir, vamos a evitar la pobreza, vamos a abrir la frontera agrícola, vamos a darle de comer a las comunidades, a costa de la destrucción. ¿Qué es lo que pasaba después? Villahermosa se inundaba. ¿Por qué? Porque los cerros no tenían árboles, llovía, caía el agua, se inundaba. ¿Por qué se inundó la ciudad? Bueno, pues nosotros lo causamos, pero esa fue la primera cosa. El agua fue lo primero, las inundaciones. Después pierde suelo, luego desaparece el agua, en ciertas épocas ya no hay agua, cambia el clima. Y luego empiezas a tener muchísimos problemas de que empiezan a desaparecer especies. Todos los días desaparecen alrededor de 7 especies. Todos los días ya nunca más van a estar en el planeta, porque destruimos su hábitat. Si había una rana y ahorita hay un edificio, ya no hay hábitat. Entonces, esa mentalidad que estaba en esa generación, ellos veían el planeta muy grande.
Decían, ¿qué le puedas hacer tú a esta selva? No podemos tocarlo. El ser humano no va a impactar. Vienen otras generaciones, a esos mismos les digo, pregúntenle a sus nietos, pregúntenle a sus hijos. Y tú ves a los niños, y los niños ahora tienen una conciencia ambiental y son los que están liderando esto y le están diciendo a los que están en el poder, oye, este planeta no es el que yo quiero. Las mariposas monarcas no tienen dónde anidar. Por ejemplo, el caso de la mariposa monarca anida solo en un árbol, un oyamel. Nosotros hemos plantado ahí el año pasado ya, plantamos 137,000 árboles y el año que entra vamos a plantar otros 200,000. La mariposa monarca anida solo en un árbol que se llama oyamel y vive en unos cerros en Michoacán. Pues resulta que los oyameles, su óptimo para que crezcan, que sus hijitos del oyamel estén bien, se está moviendo 10 metros hacia arriba cada año. Y abajo viene otro árbol, un pino, que se llama pino pátula. Y ahora este es el óptimo. No quiere decir que estos árboles que están ahí se van a morir, pero sus hijos ya no crecen bien y los hijos de este sí crecen bien. ¿Qué es lo que va a pasar? En 30 años más, los cerros se acabaron, ya no tienen dónde ir las mariposas monarcas. Entonces ahí tenemos que plantar nosotros árboles que ya están fuera de su zona óptima, pero para darle 300 años a la mariposa monarca para que se adapte. Este es un pequeño ejemplo de un insecto que estamos tratando de evitar que desaparezca. Pero ese insecto desaparece y no sabe uno las implicaciones que puede haber. También nosotros al estar creciendo, nos metemos a cuevas, por eso están los virus, el coronavirus. La otra vez vi un estudio de que analizaron unas cuevas donde había murciélagos y en ese estudio aparecieron 25 coronavirus nuevos que no se habían visto. Distintos. Claro, esos coronavirus están ahí en las cuevas de los murciélagos y en las selvas. Entonces cuando te metes ahí, pues esa también es otra cosa de la naturaleza, no para defenderse, pero claro, ahí está. Claro. El caso de las abejas es parecido, ¿no? Es decir, que amenazan la vida de las abejas esta descomposición ambiental, ¿no? De hecho, las Naciones Unidas tienen una cosa que se llama los límites planetarios. Entonces, esto de los límites planetarios te habla de 9 variables, 9 cosas que si las sobrepasamos implican prácticamente daños muy graves para la especie humana. Una se ha mejorado, que es lo de la capa de ozono. La capa de ozono era un problema muy grave hace muchos años y entonces se vio que los CFCs que se usaban en todos los botes de spray subían a la atmósfera y destruían el ozono. Entonces dijeron, vamos a eliminarlos. Los eliminaron y se usan solamente en cosas muy particulares. El freón se usa en cosas muy particulares. Ya no hay un agujero en la capa de ozono. Ese se logró superar. El adelgazamiento del ozono ya está bien. Pero ¿cuáles son los otros? Eutrificación, por ejemplo, que todos los fertilizantes que usamos en la agricultura extensiva van a dar al mar. Y entonces esos generan algas y luego esas algas se consumen el oxígeno y luego los peces se mueren. Eso lo hemos visto en una ciudad en Estados Unidos, en Flint. En el Golfo de México hay una zona que se llama la zona muerta porque todo lo que está ahí no es suficiente oxígeno y se mueren. Esa es la eutroficación, que estemos destruyendo los diferentes ecosistemas. O sea, hay muchas cosas que nosotros estamos presionando al ecosistema y el ecosistema llega a un punto donde ya no puede recuperarse y los afectados vamos a ser nosotros. Entonces la mentalidad tiene que cambiar porque ya no puedes decir lo que yo estoy haciendo no impacta y el medio ambiente no respeta. Hoy estaba platicando con una persona en Nueva York y él me dice que compró un terreno y en ese lugar no compró seguro contra inundación porque se hizo un estudio a 500 años y en la inundación más grande en 500 años no se había inundado ahí. Y le digo, ¿y cómo te ha ido? Se me ha inundado 3 veces. Oh, claro. O sea, tienes la inundación no máxima en cálculo, 500 años claro, 3 veces. Claro, ¿Qué quiere decir eso? Claro. El clima cambió. Terrible, sí, ese es un ejemplo terrible, claro. Hoy platiqué con él justamente de eso. Y también cuando queman los campos, que hoy venía escuchando un reportaje sobre Mexicali, cuando queman el espárrago. Todo lo que produce al ambiente, ¿no? Mira, esa es otra cosa que no se ve. Hay muchísimos muertos. Al año son millones de muertos en el mundo por mala contaminación. ¿A qué te refieres con eso? Hay unas partículas flotando en el aire. Si tú alguna vez estás así que se vea la lucecita del sol y que ves como que están volando muchas cosas, hay esas se llaman partículas y hay unas que son PM2.5 y PM10. Esas se generan en los automóviles o en las quemas, cuando tú quemas, y todo eso entra a nuestros pulmones. En Baja California, en un estudio del 2018, había 28,000 consultas por mala calidad de aire al año. Y había alrededor de 500, eran como 370 muertes
por mala calidad de aire. Y eso nadie lo ve. Por EPOC, por otras cosas, pero eso es por como las señoras que respiraban de los anafres en el campo y que respiraban y se morían de EPOC. Pues bueno, es lo mismo que está pasando a nosotros al respirar todo eso de las quemas. Pero en Estados Unidos tú lo puedes tener, en México puedes quemar, pero en Estados Unidos no queman nada porque las multas son altísimas, allá lo incorporan al subsuelo. O sea, ¿cómo? En México sí, pero en Estados Unidos no. Es solamente, sí se puede hacerlo, puedes integrarlo al suelo. Déjame ir a un corte porque me están llamando a un corte, pero está interesantísimo esto, por eso no te quería interrumpir. No se me vaya, por favor. En un minutito estamos con ustedes de nuevo. Gracias. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos charlando y nos está dando una verdadera lecciones el ambientalista Octavio López, a quien le agradezco de nuevo que hayas venido, Octavio. Y bueno, la pregunta que queda dando un poquito vueltas es, tantos congresos que se hacen de este tipo, de ambientalistas, ¿sirven para algo? ¿Funcionan? ¿Avanza un poco la cuestión? Mira, este proyecto, de la única manera que va a funcionar y la única solución que va a haber es que le entren todos los países. Porque también los países más grandes luego de repente no quieren firmar. Pero si los pones en perspectiva, pues Estados Unidos, China, nosotros tal vez aportamos, como México, tal vez el 3 o el 4% de la contaminación, y estos cuates aportan el 15%, entonces son brutales, y nosotros nuestra aportación es mínima, pero hay una cosa que se llaman las externalidades negativas en la economía, y esto de las externalidades negativas es cuando tú haces un proceso, ese proceso tiene cosas negativas. Digamos que tú haces un radio en Estados Unidos y te cuesta $30 hacerlo, porque pues ese radio hay que traer tierras de quién sabe dónde, tienes que minar en otro lugar, tienes que armarlo tal vez en México, tienes que sacar el plástico de un pozo y luego hacerlo plástico y pues todo ese proceso, ¿no? Entonces, si ese mismo radio se hace en China, vale $5. Y en Estados Unidos 20. ¿Por qué? Porque los sueldos, pero también la legislación ambiental en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces ellos dicen, bueno, yo es muy fuerte, pero sin embargo están comprando el radio que viene de allá. ¿Y qué fue lo que le pasó a China? Llegó un punto que la contaminación era tan alta que ellos ya no podían. La gente se salía en las calles y se enfermaba, como lo pasó en Londres, que también el smog, que es smog, y niebla, smog, fog, smog. Así es como salió, ¿no? El smog. Entonces se empezó a morir la gente y a China le empezó a pasar eso. Y a los políticos, cuando te metes con el poder de que la gente dice ya no te quieren porque no pueden salir con sus niños a la calle, pues resulta que ahorita China es el país que más reforesta del mundo. Nadie, ni por cerca, reforesta más que China. Y ahora, los países están empezando a hacer compromisos y también ya se sabe el tamaño del problema. Existe una cosa que se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y esa convención te dice que necesitamos reforestar 10 millones de hectáreas al año. O sea, sí hay métricas, sí hay maneras de hacerlo, sí hay planes y los gobiernos le están entrando. Claro que de repente cuando afecta con su economía, Canadá siempre empujaba todo esto y vamos adelante. Y en eso vino la época de que pues, no había petróleo en Estados Unidos. Ni en Canadá, pero se descubrió que podía sacar petróleo de las arenas, el shale gas y el shale oil. Sí. Y entonces Canadá vio que podía sacar y dijo, caray, hay que salirnos de los acuerdos porque no vamos a llegar a nuestras metas, pero no vamos a dejar de hacer dinero. Claro. Entonces sí está esa cuestión de que no lo respetan y no hay manera de que te obliguen, son voluntarias esas metas. Pero eso no quita que como personas y como sociedades y como gobiernos, pues tenemos que tratar de adherirnos a esos compromisos para evitar el cambio climático y que haya un mejor planeta para todos. Ahora, eso precisamente ahí va dirigida mi pregunta. En el plano doméstico, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos? ¿Qué hay que hacer? Sí. Además de no tirar basura en la calle o de reciclar como corresponde, ¿qué otra cosa podemos hacer? Mira, nosotros como organización, Nación Verde, nosotros hacemos reforestación a gran escala. Y algo que se puede hacer y que nosotros buscamos es, uno, que tú como persona, o sea, son como 5 cosas puntuales que hay que hacer. Uno, tú como persona tienes que ir a tu trabajo,
tienes que ir a tu escuela, o sea, donde estés, y decir, ¿sabes qué? Para mí la agenda ambiental es importante. 2, a tu político tienes que llegar y decirle, la agenda ambiental es importante. Si los políticos de repente en una reunión, si se les juntaran enfrente 20,000 personas y les dicen, queremos un mejor medio ambiente, ¿qué crees que harían los políticos? Inmediatamente, Claro, esos son votos, claro, órale, ¿qué claro. quieren? Se los damos. Los políticos escuchan, porque sí. su supervivencia depende de eso, no van a ir muy en contra de lo que quiere la mayoría de la gente. Sus intereses y su supervivencia, las dos cosas. Sí, van de la mano. Lo que pasó en China. O sea, sí, yo soy todo totalitario, pero la gente sale a la calle y se muere. ¿Cómo los convences de que no salgan? No, entonces no queremos que lleguemos a... Bueno, aquí la gente sale a la calle y se muere también. Es que no se sabe tanto. Pero bueno, pues están los baches y está la criminalidad, entonces eso se ve más enfrente. Pero eso no quita que todos los días estás respirando algo que no es lo correcto. Entonces, es decirle a tu político. La otra, actuar. El pequeño cambio que hagas tú en cualquier cosa cuenta, porque siempre los grandes cambios van a venir de una persona. Y para todas aquellas gentes que creen que una persona no puede ser el cambio, pues seguramente esa persona que se comió un murciélago allá en China, pues mira, sí cambió al mundo una persona. Entonces sí puede cambiar al mundo una persona. Siempre va a ser así. ¿Qué hacen en términos prácticos de apoyo a la sociedad Nación Verde? Mira, nosotros empezamos a ver que no había restauración a gran escala. O sea, no hay quien... Te voy a dar un ejemplo claro aquí en Tijuana. En Tijuana hay un rancho donde se quemaron 4,000 hectáreas el diciembre, bueno, no que acaba de pasar hace unos días, sino hace un año, ¿no? Sí. Entonces hubo un incendio. Y has visto las noticias de los incendios forestales. Después de que viene un incendio forestal, este ecosistema necesita los incendios. Pero los incendios, si son muy seguido, se acaban una cosa que se llama el banco de semillas. Y entonces ya no sale nada. O sea, solo salen algunos arbustos y pierdes lo que se llama la vegetación primaria. Pierdes los encinos, pierdes los mezquites, pierdes los alisos. Todas esas especies desaparecen, solo quedan arbustitos. Lo que pasa en Sierra de Juárez, que el bosque cada vez se va haciendo más chiquito cada año, porque una vez que se quema y se muere, ya no regresa. Entonces nosotros dijimos, hace falta eso. También hacen falta plantas nativas. En Tijuana, si tú volteas a toda la ciudad, no tiene plantas nativas. Y tú me dirás, ¿qué importancia tiene la planta nativa? Bueno, ¿te acuerdas del ejemplo que decía de la mariposa monarca? Sí. Pues la mariposa monarca solo llega a un árbol. Aquí, por ejemplo, la mariposa monarca, volvamos a ella. Resulta que la mariposa monarca es colorida, los pájaros la ven, pero no se la comen porque es venenosa. Y ella no es venenosa porque toma el veneno de una planta. Si tú destruyes la asclepia, destruyes cómo se hace la mariposa monarca venenosa. Los pájaros se van a dar cuenta y se la van a acabar. Otra vez, una mariposa. Y ese es un efecto en Michoacán. Y ese es un efecto aquí en Baja California, porque hay una ruta que llega aquí y a lo largo de su camino. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? Empujar las plantas nativas. Otra, estamos buscando empujar. Tú aquí en Tijuana tumbas un árbol, no pasa nada. La legislación es muy así. Lo que nosotros, en Ciudad de México, tú tumbas un árbol, casi te vas al bote. Y luego hay un inventario forestal, entonces tú eres responsable del árbol. Claro, entonces, si de repente el árbol de tu casa misteriosamente desaparece, aún así van y te cobran el árbol, porque ya está en un inventario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Educación ambiental. Ahí pueden ir con nosotros al Parque Morelos y damos cursos. Y siempre estamos tratando de hacer plantaciones a gran escala. Acabamos de hacer una plantación el jueves y pues plantamos 20,000 árboles, pero el año que entra vamos a plantar 200,000 y es sumarse a este tipo de iniciativas. Es hermoso eso, claro. Oír eso después de tanto drama, es muy lindo pensar que ustedes están haciendo eso y bueno, hay que apoyarlos, ¿no? Digo, este es una pequeña dosis de apoyo de comunicación para que ustedes sigan adelante. Ahora, nos quedan 2 minutos. Desgraciadamente pasa el tiempo como una cosa y me hacen seña de 2 minutos, que es muy, muy poquito, muy poquito. ¿Eres optimista, Octavio, o ves las cosas con cierto recelo todavía? Soy completamente optimista. Okay. Nos va a ir muy bien, vamos a lograr superarlo. Hubo un tiempo donde Malthus decía que no iba a haber comida para todos y vino la Revolución Verde. La comunidad está comprometida. Cuando vas a las plantaciones yo veo a la gente emocionada, yo veo como dicen yo quiero plantar planta nativa, yo quiero cuidar el medio ambiente, y hay gente que recolecta, que están limpiando basura, que están reciclando plásticos. O sea, la comunidad está en esto y nosotros vamos a hacer la solución. Y sí, yo soy positivo, sé que vamos a poder afrontar este problema como hemos afrontado muchos a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Octavio, se me acaba el tiempo, pero te voy a invitar de nuevo porque nos falta el capítulo del mar, que cuando me hablan de la contaminación del mar,
y muestran unas fotografías o videos, te vuelves loco, pero eso es lo que estamos haciendo. Aquí regalamos libros, así que... ¡Ay, qué maravilla! Para que lo puedas disfrutar y agradecerte nuevamente, Octavio, e insisto, te voy a invitar pronto para que hagamos un capítulo sobre la depredación del mar, ¿se puede decir? Sí, claro, la depredación del mar y también la contaminación en el aire y todo, sí. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y te agradezco mucho el regalo. Muchísimas gracias. Y a usted, gracias, los espero la próxima semana con otro interesante tema como el que nos deja el ambientalista Octavio López. Muy amable.